hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde soleada que nos da el Señor. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, donde muchos estaban reunidos orando. Hasta ahí, hermanos. Ahora nos ponemos de pie para todos dar nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre Dios. Nuestra primera alabanza para el Señor: a Cristo coronado. Cristo coronado.
triste.
confesión, hermanos, amor asombroso.
es tu amor. Por último, queridos hermanos, la alabanza Tú eres Dios. Alaba
queridos hermanos, dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia en sus manos, por favor, acompáñeme a una brevísima lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Y quiero que usted me siga en la lectura. Voy a leer los primeros 6 versos del capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, versos 1 al 6. El apóstol Juan, narrando la visión que tuvo cuando fue llevado a la presencia del Señor, escribe lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de mano del ángel, con las oraciones de los santos, a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En esta breve lectura que he hecho de estos 6 versos, hermanos, tenemos la descripción de un culto en la presencia de Dios. El miércoles pasado, en la clase me parece que en la mañana, hablábamos acerca de lo importante que es la reunión dominical. Todo esto que usted está viendo, ¿saben qué día sucedió? Apocalipsis comienza diciendo, en el capítulo 1 comienza diciendo, en el día del Señor. Todas estas visiones ocurrieron en el día domingo. En un culto de adoración, el Señor estaba mostrándole a Juan lo que estaba a punto de hacer respecto a la conducta impenitente de la nación de Israel. A veces, hermanos, los creyentes de la iglesia actual, de la iglesia de este tiempo, solemos minimizar la importancia de la adoración pública, y quizá pensamos que el culto dominical es intrascendente. Quizá algunos llegan a considerarlo tan poco importante que se pierden en otros aspectos, en otras circunstancias que consideran más importantes. Juan recibe una revelación de lo que sucedió en un culto dominical, en el día en el que el pueblo del Señor se reúne en su presencia para alabarlo. Y créanme que lo que estaba viendo era trascendental, tanto en la historia de la iglesia del primer siglo, como en la historia de la nación judía de ese mismo siglo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos como cuerpo, como pueblo, como nación santa, como pueblo de Dios, y quizá a nuestros ojos queda de lado la importancia de lo que sucede en el culto público, pero por lo que el apóstol Juan logra ver como algo que Dios le estaba revelando, sin duda alguna que a nosotros se nos deja ver que el culto dominical es de gran trascendencia. Usted no sabe lo que Dios hace en favor de su pueblo cuando éste se reúne para adorarlo como un pueblo santo, como un pueblo que ha sido llamado a ofrecer sacrificios a Dios que es santo. Así que nosotros debemos animarnos, exhortarnos mutuamente a la adoración, y particularmente a la adoración dominical, a la adoración del domingo, sabiendo que es de trascendencia para nosotros los creyentes. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Ahí se encuentra una de las enseñanzas resumida en una pequeña frase, en una pequeña oración
y que probablemente llega a ser una de las enseñanzas que la mayoría de los padres enseñan a los hijos, algo que coloquialmente se conoce como la regla de oro. Es una pequeña enseñanza, es un pequeño dicho del Señor Jesús, de los más conocidos, pero como hemos estado aprendiendo en el Sermón del Monte, de los más conocidos, pero también de los más mal interpretados. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, el Señor Jesús, como una conclusión de lo que está hablando, de lo que Él le está enseñando a los discípulos que lo han escuchado, Él les dice, así que, en otras palabras, debido a todo lo que les he hablado, y aquí viene lo que conocemos como la regla de oro, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros. Y concluye con esta descripción del propósito y de la función de toda la Escritura, porque esta es la ley y los profetas. Y esta última parte nos lleva a considerar el propósito de toda la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y de todo lo que tenemos escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde luego que cuando Jesús dice estas palabras, Él únicamente se refiere al Antiguo Testamento, porque los Evangelios y Apocalipsis aún no estaban escritos y faltaba algo de tiempo para que se escribieran. Las cartas, todo el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero nosotros, teniendo ya toda la Escritura, teniéndola completa desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos, hermanos, ver que el propósito de la Escritura es enseñarnos a relacionarnos como pueblo de Dios unos con otros. Y quiero enfocarme en este versículo 12, el último tema que vimos antes del domingo pasado, que hicimos un paréntesis, fue la vida cristiana no es para holgazanes. Y hablábamos acerca de la necesidad y de la exigencia de la Escritura hacia todos aquellos que nos llamamos discípulos o cristianos. Y en el versículo 12 quisiera que reflexionáramos en esta última parte de esta frase de Jesús. Esta es la ley y los profetas. Y quisiera que pensáramos sobre este tema, el propósito de las Escrituras. Verso 12. Así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, o hacedles vosotros. Lo primero, hermanos, quiero hablar de los malos entendidos que han surgido con base en esta afirmación del Señor Jesucristo. Esta regla de oro se toma como un principio universal, como un principio de las leyes cósmicas, como la ley de la gravedad que funciona en todos los ambientes y en todas las circunstancias dentro de nuestro planeta. Y lo que han llamado la regla de oro, a veces se llega a aplicar a los negocios, por ejemplo, a los tratos o a las relaciones unos con otros sin necesidad de un contexto cristiano. Hace poco tiempo leía un libro sobre negocios, la ética en los negocios me parece que se llama, y el escritor basaba cada afirmación sobre estas palabras de Jesús y ponía ejemplos que parecían realmente estar de acuerdo con su punto. Él hablaba acerca de que las personas que en sus negocios son personas éticamente correctas, aun cuando no sean cristianos, les va a ir bien y van a prosperar, aun cuando no sean cristianos. Y entonces llegaba a conclusiones como estas: si no quieres que te roben, no robes. Si no quieres que te defrauden, no defraudes. Cuando enseñamos a nuestros hijos, algunos padres pueden tomar esta misma regla de oro y aplicarla a veces hasta maliciosamente.
El niño regresa llorando de la escuela y dice: mamá, me pegaron en la escuela. Hijo, ¿qué dice la regla de oro? Que todo lo que tú quieras que te hagan, eso debes hacer. Así que si el niño a quien te pegó seguramente quiere que tú le pegues, ve y pégale tú. O hablamos de un pacifismo que no parte necesariamente de nuestra comprensión de las Escrituras. No quieres que te hagan daño, no hagas daño a nadie. No quieres que te hagan mal, no hagas mal a nadie. Y en algunas ocasiones terminamos haciendo esto como, le repito, como una ley que no está vinculada al carácter cristiano de la persona. Y a veces hasta negociamos con esto que llamamos la regla de oro. Entonces un matrimonio puede decir: yo trato, el esposo puede decir: yo trato bien a mi esposa, le llevo el desayuno a la cama porque estoy esperando que ella haga precisamente eso conmigo, porque lo que tú quieres que otros hagan, hazlo tú. Y cuando no sucede eso, entonces el esposo se enoja y le dice: durante toda esta semana, cada mañana yo te he estado trayendo el desayuno a la cama y tú, en lugar que hagas lo mismo conmigo, solo me peleas, solo me criticas, me dices esto, me haces, te enojas conmigo, y yo he estado tratándote bien a ti para que tú me trates bien a mí. Terminamos siendo negociantes en el aspecto de aplicar lo que llamamos la regla de oro. Le repito, este es uno de los principios más conocidos por la mayoría de las personas cristianos y no cristianos. De hecho, Jesús no es el primero que hace esta afirmación. Era parte de la sabiduría rabínica de aquellos días, como también es parte de la enseñanza de muchas religiones. Por ejemplo, los budistas tienen un dicho similar, aunque de forma negativa. El Señor Jesucristo lo dice de forma positiva: lo que quieras que hagan, hazlo tú. Y en el budismo hay una frase similar, pero de forma negativa: lo que no quieras que te hagan, no lo hagas tú. La diferencia existe que en la declaración de Jesús, Él está haciendo de cosas que debe hacer el discípulo, y en la declaración del budismo es la abstención de hacer algo. Uno invita, pudiéramos observar la pasividad en el caso del budismo, y otro invita a la acción en el caso del cristianismo. Pero en esta mañana, en esta tarde, perdón, yo quisiera que entendiéramos, que interpretáramos este texto a la luz de la enseñanza de Jesús, porque cuando Jesús dice: así que, Él está llegando a una conclusión lógica de todo lo que ha estado diciendo. No es que Jesús de repente ha estado dando un discurso, ha estado hablando, enseñando, y de repente se queda callado y se le prende el foco y dice: todo lo que quieras que te hagan otros, hazlo tú también. Y la gente se queda sorprendida. ¡Wow! ¡Qué destello de sabiduría! De repente le vino un momento y dijo algo sabio, algo increíblemente sabio que hay que coleccionar en un libro de proverbios, de dichos, como en el libro de selecciones de citas citables. Y ese tipo de frases que tú no te puedes olvidar, y que cuando estás en alguna situación tú sacas tu colección de frases que hablan de que eres una persona muy inteligente. Jesús habla estas palabras como consecuencia de toda la enseñanza que ha estado diciendo. Y tan es así que Él dice: todo lo que ustedes han escuchado de mí, y toda la historia, toda la sabiduría y toda la enseñanza de los profetas, y todo lo que la ley tiene, se resume en esta afirmación. Así que Jesús no solamente los estaba llevando a una conclusión lógica de su discurso, sino una comprensión correcta de toda la Escritura. Por eso, mis hermanos, quiero en primer lugar decirles que usted no puede usar esta declaración de Jesús como si fuera una frase de sabiduría sin conexión con nada, como un simple proverbio, un dicho caprichoso, una cita citable, un
refrán de el ingenio de un hombre llamado Jesucristo. No lo podemos usar así. Tiene que ser entendida dentro de su contexto. Todo cuanto quieras que hagan los hombres, así también hacedlo vosotros. ¿Y de dónde partimos? En el verso 11, el Señor Jesucristo le afirma a sus discípulos: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? ¿Qué significa todo cuanto quieras que otros te hagan, hazle también a ellos? En primer lugar, esta afirmación parte de nuestra relación con Dios. El Señor Jesucristo les hizo esta afirmación: ustedes siendo malos. ¿Cuál era el carácter de aquellos hombres? Malos. ¿Cuál es nuestro carácter natural, hermanos? Somos malos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos la bendición de ser padres. Y como padres malos, sabemos darles buenas cosas a nuestros hijos. Como padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Ahora, luego, una vez que Jesús plantea este argumento, luego en una comparación de cantidad, Él dice: ¿cuánto más, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que es bueno, en contraste del Padre terrenal que es malo? Es decir, Dios que es Padre, es bueno, en contraste conmigo que soy Padre, yo soy malo. Yo, hombre malo, sé dar cosas buenas a mis hijos. ¿Cuánto más el Padre que es completamente bueno dará cosas buenas a los que le piden? Lo primero que aprendemos de esto es que la regla de oro está estrechamente relacionada con nuestra relación con Dios. Yo no puedo, en la declaración del Señor Jesucristo, hacer cosas buenas si yo primero no he sido receptor de la bondad del Padre. ¿Me estás entendiendo? Si yo no he sido receptor de la bondad del Padre, yo no puedo hacer cosas buenas a otros. El apóstol Pedro, en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdón. Hace una afirmación similar a la iglesia a la que él escribe en el verso 3. El apóstol Pedro le escribe a los creyentes, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Si han gustado que el Señor es, si han gustado, si han probado la benignidad o la bondad del Señor. Ahora, basado en esta afirmación, el apóstol Pedro entonces exige o exhorta a la iglesia a practicar ciertas disciplinas que son necesarias en la vida de todo creyente. Pero parte de esto, si ustedes han probado las bondades del Señor, entonces hagan eso. La regla de oro no tiene sentido si primero yo no he experimentado la bondad del Señor, si yo no he experimentado la misericordia del Señor en mi vida. ¿Cómo puedo hacer cosas buenas a otros si primero yo no he experimentado esas bondades? Ahora, hay una condición para que los que somos creyentes experimentamos la bondad del Señor. ¿Cuál es? Bueno, el Señor Jesucristo ya lo había dicho con esos tres verbos que implican acción: pidan, busquen y llamen.
Y el último domingo que hablábamos sobre este texto decía, la mayoría de los creyentes no han recibido las bondades del Señor por una razón: hemos sido flojos en pedir, en buscar y en tocar. No nos hemos esforzado en recibir la bondad del Señor. El Señor invita a los suyos a pedir, a buscar y a llamar, y con base en esta demanda o en esta exhortación, Él les dice: ustedes pidan, ustedes busquen y ustedes llamen, y se van a dar cuenta que su Padre es bueno, y Él que es bueno le da buenas cosas a los que piden, buscan y llaman. Mi relación con otros está determinada por mi relación con Dios. En una de estas ocasiones que hablábamos sobre lo que Jesús enseña sobre la limosna, decíamos, o sobre el ayudar al pobre, decíamos que una de las razones por las que muchas veces solemos ser mezquinos no es por la cantidad de dinero que tenemos, sino porque no conocemos la bondad del Señor. Pienso que si voy a dar, me va a faltar. ¿Por qué me va a faltar? Porque Dios, aunque no lo digo, pero en lo profundo de mi corazón estoy diciendo: Dios no es bueno. Si yo doy esto, me va a faltar, ¿y quién me lo va a suplir? Bueno, en ese contexto, el Señor Jesús le está hablando a un pueblo azotado por el hambre, azotado por la corrupción del Imperio Romano, azotado por la violencia, por el robo, por el despojo. El Señor Jesús le está diciendo a este pueblo: pidan, busquen y llamen, y ustedes van a aprender algo. El Padre es bueno. El Padre es bueno. Y la bondad del Padre se debe ver reflejada en la relación entre nosotros como creyentes. Por eso, la regla de oro, lo primero que nos enseña a cuestionar cómo está mi relación con Dios. Porque la forma en que yo me estoy relacionando con Dios está determinando la forma en que me estoy relacionando con los demás hermanos en la congregación. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros. Yo voy a querer que otros experimenten la bondad que yo estoy experimentando. Dios ha sido bondadoso conmigo y quiero que otros experimenten su bondad. Si yo no he experimentado la bondad de Dios, entonces yo puedo desear que otros experimenten la amargura que yo estoy experimentando, que otros experimenten el dolor que yo estoy experimentando. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo más adelante en el Evangelio de Lucas el Señor Jesucristo afirmó: de la abundancia del corazón habla la boca? Y cuando yo estoy lleno de amargura, yo quiero que todos experimenten esa amargura que tengo en mi corazón. Supongamos, yo estoy resentido con una persona y yo veo que todas las demás personas se acercan a esa persona y le tratan bien, le hablan bien, pero yo tengo un resentimiento hacia esa persona, y entonces yo deseo que toda la gente sienta por esa persona lo que yo estoy sintiendo en este preciso momento, y entonces comienzo a hablar de aquella persona. Si de verdad la conocieras, si de verdad supieras quién es esa persona, verías. Es decir, mis amados hermanos, la forma en que yo me relaciono con Dios determina mi relación con otros. Si yo no he experimentado la bondad de Dios, yo no puedo llevar a que otros experimenten esa misma bondad. La regla de oro comienza con una verdad que no podemos pasar por alto. Pide y vas a recibir, y cuando recibas vas a querer que otros también experimenten la misma gracia de parte de Dios. Pide, busca, llama. Y cuando tú lo hagas, el Señor dice: conocerás la bondad. Jesús dice al pueblo: pidan, busquen y llamen, y conocerán la bondad del Padre. Conocerán lo bondadoso que es el Padre con ustedes. Más adelante, el Señor Jesucristo, hablando a los discípulos, a la gente que estaba ahí reunida, ahí congregada, les habla de la necesidad de perseverar en la oración. Y todo esto tiene un propósito fundamental. Recuerde, toda la enseñanza nos lleva a un solo punto: conocer la bondad del Padre. Esta es la ley y los profetas
dice el Señor Jesucristo, en esto se resume toda la enseñanza, en que ustedes conozcan lo bondadoso que es Dios, porque toda la generación de problemas en la que vivimos es consecuencia de una mentira que Adán creyó en el huerto. Dios no es bueno porque te ha negado de aquel fruto que te va a dar algo mucho más de lo que estás experimentando. Y una vez que Adán dudó de la bondad de Dios, él cayó en pecado y toda su descendencia, toda la humanidad, entramos en un estado de insatisfacción. Por eso Jesús pudo decir así, y aquí se resume la ley y los profetas: Dios es bueno. Dios es bueno. Y si ustedes lo entendieran, sus relaciones lo evidenciarían. Si ustedes conocieran la bondad de Dios, sus relaciones harían notoria esa verdad. Dios es bueno. Ahora, cada vez que hablamos sobre esto, tratamos de evitar ese romanticismo de pensar que si yo estoy bien con Dios, todo el mundo va a estar bien conmigo, o incluso debo llevarme fabulosamente bien hasta con aquellos que son necios a la fe. Y hermanos, Jesús no está hablando de eso, porque ustedes pueden darse cuenta que él mismo confrontó de forma firme a los fariseos, que eran enemigos de Jesucristo. Pero él está hablando acerca de la relación de todos aquellos que dicen aceptar su enseñanza. Él está hablando de la relación de todos los que son llamados discípulos de Cristo y de todos los que tienen, o de todos los que han venido a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Él está hablando de ese tipo de relaciones. En segundo lugar, hermanos, el verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha. Lo segundo, observe usted que en el verso 12 el Señor Jesús dice: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros. Es decir, la bondad en el pueblo del Señor nace no cuando usted es bueno conmigo, sino cuando yo soy bueno con usted. Y el verso 13 tiene una afirmación bastante fuerte: entra por la puerta estrecha. Es decir, hacer el bien a otros inicia cuando yo decido seguir el camino de la enseñanza de Jesucristo. Y volvemos al punto de hace 15 días, del último domingo. La vida cristiana no es para perezosos. Muchos quieren recibir el bien sin esforzarse a hacer el bien. Como hijos, la mayoría de nosotros siendo hijos, quienes no siendo hijos únicos, pudimos pasar por esos momentos donde pensamos: mamá tiene un favorito, papá tiene un favorito. Y cada hijo puede tener esa comprensión o esa percepción equivocada de la realidad. Y cuando la gente piensa así, o cuando pensamos así, nos hundimos en una pasividad. Yo no hago nada porque yo no soy el favorito de mamá. Yo no hago nada porque no soy el favorito de papá. Que lo haga su favorito, que lo haga su hija predilecta o su hijo predilecto. Él que haga eso. Y a veces esa es nuestra actitud como cristianos. Si nadie me toma en cuenta en la iglesia, ¿por qué yo voy a hacer algo? Si otros no me tratan bien a mí, ¿yo por qué los voy a tratar bien a mí? Perdón, a ellos. ¿Por qué? Si a mí no me están tratando bien, ¿por qué los voy a tratar bien a ellos? Pero el hacer el bien implica una disposición a forzarnos. El llamado de Jesús es entrar por la puerta estrecha, y eso implica un esfuerzo de aquel que quiere seguir la enseñanza de Jesús y aplicar las palabras del Señor Jesucristo en esto que llamamos la regla de oro. No es una práctica fácil, no es sencillo, requiere
la disposición y la diligencia del creyente, porque más adelante el Señor Jesucristo dice, espacioso es el camino que conduce a la perdición. Es fácil para toda esa multitud que estaba detrás de Jesucristo acercarse, escuchar la enseñanza y decir, yo estoy de acuerdo con aquel hombre que está hablando, estoy de acuerdo con este Jesús, y regresar a casa y no hacer nada. Ese es el camino de la mayoría. Ese es el camino de muchos cristianos en su práctica cotidiana. Muchos se quedan en, es cierto lo que me dicen, pero llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y nunca se practicó. Es cierto lo que dicen. El camino ancho es espacioso. No requiere esfuerzo, no requiere diligencia, no requiere aferrarte a nada, no requiere comprometerte con nada, solo estar de acuerdo. Pero el camino angosto es difícil. La puerta estrecha es difícil. Jesús nos está llevando en esta metáfora a que consideren la actitud que como discípulos están tomando frente a la enseñanza que Él les está dando. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con todo esto que les he enseñado y con todo esto que dice la Escritura? Si usted estuviera corriendo porque alguien le quiere asaltar y esa persona que le quiere asaltar corre detrás de usted con una pistola y de frente tiene la calle se va angostando hasta que de frente hay una pequeña un pequeño espacio para que usted pase, intentaría pasar por ahí sabiendo que es su único escape y que no hay otra forma de salir de ahí. Quizá puede ser un hoyo en la pared que usted tiene que aventarse y pasar a rastras para salvar su vida, o quizá es un espacio bastante pequeño que tiene usted que pasar de lado raspándose la espalda, los codos, pero usted quiere salvar su vida, o usted se queda ahí y dice, me agarraste. ¿Qué es lo que usted haría? Como en varias ocasiones lo he dicho, nosotros o muchos cristianos llegan a un tipo de pesimismo y conformismo y dicen, pues lo que va a ser, va a ser. Y algunos, malentendiendo completamente nuestra hermosa doctrina de la predestinación, llegan a decir, si Dios me quiere salvar, aunque me oponga, me va a salvar. Si Dios quiere salvar a mis hijos, aunque estén rodeados de maleantes y delincuentes, ellos no se van a contaminar y Dios los va a salvar. Si Dios no me quiere salvar, aunque esté todos los días en el templo, no me va a salvar. Y si Dios no quiere salvar a mis hijos, aunque les pegue y les diga, no se van a salvar. Hermanos, eso es propio de la mitología griega, pero nunca de la fe en Cristo. No confundamos pesimismo con predestinación. Una proviene de la enseñanza de los griegos, el pesimismo, el destino, y la predestinación proviene de la enseñanza del Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo está llevando a estos discípulos bastante deseosos de una transformación radical en su sociedad, pero quizá bastantes perezosos para que eso suceda, a que consideren sus caminos. Jesús simplemente les está diciendo, la salvación es para ustedes, pero ninguno de ustedes va a ser salvo si no comienzan a considerar seriamente mis enseñanzas. Dios prometió a Abraham salvarlo a él y a su descendencia, pero si ustedes son incrédulos a lo que yo les digo, de verdad les digo que las piedras creerán lo que ustedes no pueden creer. No cabe duda que la vida cristiana exige determinación de parte de los que nos llamamos cristianos. Y esto no es una contradicción con la doctrina de la predestinación. En cada tiempo, en cada época, en cada momento,
Hemos encontrado, a lo largo de la historia de la iglesia ha encontrado una forma cómoda de ser cristianos sin que esto exija absolutamente nada. Nos conformamos con decir, ahora que eres cristiano, todas las bendiciones del Padre están sobre ti y vendrán a ti, aunque tú no quieras. Pero Jesús tenía una manera diferente de hacer ver la realidad a sus discípulos. Y más adelante Él les advierte con estas palabras que nosotros no podemos ignorar. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Así que la regla de oro solamente puede ser practicada en medio de nosotros si primero hemos comprobado la bondad del Señor y en segundo lugar, si estamos dispuestos, resueltos a esforzarnos, porque esas bondades que hemos disfrutado de Dios se pongan en práctica en nuestras vidas. Y entrar por la puerta estrecha implica algunos raspones, implica mucho sufrimiento, implica mucho dolor, implica mucha incomodidad, porque es hacer lo que yo no quiero hacer, pero después pienso en la bondad del Señor que he recibido y entonces deseo hacer por la bondad que he recibido lo que en algún momento yo no quería hacer. La puerta estrecha es sin duda alguna un camino bastante difícil. El verso 14, el Señor Jesucristo en una forma común de inculcar una idea en la mente de sus oyentes, les marca con este contraste entre la puerta ancha y la puerta estrecha. En el verso 14 tenemos cuán estrecha es la puerta. Es decir, Jesús está diciendo, observen lo fácil que es para ustedes decir que son hijos del pacto, pueblo de Dios, y viven como quieren. Viven en un camino ancho, sin disciplina, sin arrepentimiento, sin instrucción, pero ustedes son el pueblo del pacto, los hijos de Abraham, la simiente santa. Y una vez que ha inculcado o que les ha mostrado este contraste, entonces los lleva a notar lo difícil que va a ser seguir a este maestro, a Jesús. Él les dice, ¿cuán estrecha es la puerta? No se imaginen que va a ser fácil seguirme. No se imaginen que es algo que es para todos, para esta multitud que está enfrente de mí. No se imaginen que esta enseñanza es para todos ustedes, porque la puerta por donde tienen que pasar para ser realmente mis discípulos es demasiado estrecha y muchos de ustedes no querrán pasar por esa incomodidad. ¿Cuán estrecha es la puerta? Qué difícil es realmente ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Qué difícil es realmente comprometernos con la fe a la que hemos sido llamados. Qué difícil es sufrir la incomodidad de abandonar pensamientos que antes nos controlaban, de dejar conductas que antes dominaban nuestro carácter. Cuán estrecha es la puerta. Y el Señor dice, y angosto el camino, es decir, no solamente es difícil entrar, sino complicado andar. Porque no entras por una puerta estrecha y encuentras un espacioso camino. Jesús les dice que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida. Y luego termina con una sentencia dolorosa y agobiante para la multitud que los estaba escuchando. Pocos, muy pocos son los que la hacen. Dios en su gracia había llamado a toda la nación de Israel a participar de la salvación. Pero no todos ellos iban a ser salvos. Porque muy pocos estaban dispuestos realmente a seguir a Jesús. Y ahora entiende usted que la regla de oro no tiene que ver con un principio universal, sino con nuestra relación con Dios.
No tiene que ver con una ley que si tú aprendes a aplicarla en el momento correcto te va a dar los resultados correctos. No significa solamente el que tú como persona, sin necesariamente tener fe en el Señor, trates bien a tu patrón y él terminará tratándote bien a ti. Trates bien a tu vecino y tu vecino terminará tratándote bien a ti. No tiene que ver con leyes universales que gobiernan un universo sin destino, o que gobiernan leyes universales que gobiernan al universo mecánicamente. Tiene que ver con cómo el pueblo del pacto se relaciona con el Dios que lo llamó a la salvación, y cómo esa relación con el Dios del pacto se hace evidente en la relación con los hermanos que son parte o miembros del pueblo del pacto. Pero practicar la regla de oro, y quiero solamente resumir lo que hemos visto, practicar la regla de oro implica buscar afanosamente la bondad del Señor todos los días de nuestra vida, pidiendo, buscando y llamando. Y en segundo lugar, esforzándonos por entrar por ese camino, es decir, tomando con seriedad el llamado al discipulado cristiano, tomando con seriedad la enseñanza de Cristo y tomando con seriedad la necesidad de vivirla todos los días de nuestra vida. Eso supone un gran esfuerzo para todos nosotros. Para todos nosotros. Muchos se sentarán consolándose y diciéndose a sí mismos: probablemente si yo hubiera nacido en una iglesia cristiana sería un buen cristiano, pero el Señor me salvó siendo grande, así que yo hago lo mejor que puedo. Otros se consolarán diciendo: a final de cuentas, en la iglesia hay tanta gente hipócrita, yo por lo menos me esfuerzo de no ser tan hipócrita. Es decir, la puerta estrecha será tan estrecha para ellos que se sentirán cómodos en el camino espacioso. Hermanos, es un hecho que no todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo. Quizá todos podamos tener la membresía de la congregación como un orden de culto, como una orden de liturgia, pero es un hecho que no todos los que estamos somos discípulos de Cristo, porque eso implica un compromiso serio a practicar todos los días de nuestra vida las enseñanzas de Jesús a lo largo de la Escritura y arrepentirnos por las veces que nos damos cuenta que no lo estamos haciendo. Pedir, buscar, llamar y entrar. Más adelante Jesús añade un verbo más: guardados. Pero ese lo vamos a ver el próximo domingo. Solo quiero llevarlo a considerar su propia relación con el Señor. ¿Ha disfrutado usted de las bondades de Dios? ¿Ha experimentado su gracia salvadora en su vida? Él le ha perdonado, ha gustado del don de salvación, lo ha probado, lo ha disfrutado. Si usted ha probado las bondades del Señor, usted sabe que puede buscar, que puede llamar, que puede tocar, que puede pedir, porque Dios es bueno. Y si usted está disfrutando de esas bondades del Señor, eso debe ser evidente en su relación con Dios. Entrar, ese llamado lógico a quienes han probado las bondades de Dios. Sabes que el camino es difícil, pero sabes que el Dios que te ha abierto esa puerta estrecha es un Dios bueno. Y Él no ha abierto ese camino estrecho para que tú sufras, más bien lo ha abierto estrecho para que no todos entren, sino solamente los que han disfrutado las bondades del Señor. Para que no se cuelen los indeseados, para que no se cuelen los oportunistas, para que no se cuelen los que solamente buscan a Dios con fines egoístas,
para que solamente los que conocen verdaderamente a Dios sepan que seguirlo cuesta, es doloroso, es difícil y muchas veces hasta peligroso, pero haber disfrutado las bondades del Señor nos hace poder decir, vale la pena sufrir por causa del Dios que nos ha llamado, porque Él es bueno. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros tome con seriedad el llamado al discipulado. Que cada uno de nosotros tome con seriedad el llamado a seguir al Dios bondadoso y que considere el costo de seguir a Cristo, el verdadero costo de seguir a Cristo. Más allá del costo de reunirnos en domingo, el costo de seguir a Cristo todos los días de nuestra vida.